En este sábado de la semana 26 del tiempo ordinario, en el ciclo A, la Iglesia nos presenta un precioso pasaje de la palabra de Dios que tomamos de San Lucas capítulo 10, 17-24. En aquel tiempo los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus, estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Queridos hermanos, celebramos a lo largo de todo este mes de octubre dos grandes aspectos de la vida cristiana. En primer lugar, celebramos el mes del Santo Rosario. De hecho, el Santo Padre ha animado desde el comienzo de este mes a toda la Iglesia Universal a renovar la devoción al Santo Rosario, tan recomendada por tantos santos, por tantos papas, que tanto bien y tanta gracia ha alcanzado al mundo por esta humilde oración, que tanta gracia del cielo, por intercesión de la Santísima Virgen María y la contemplación de los misterios gozosos, dolorosos, luminosos y gloriosos de la vida de nuestro Señor Jesucristo ha traído a la Iglesia. El rosario es, desde luego, sin la menor duda, la devoción más extendida que hay, al margen, por supuesto, de la oración de la Iglesia, que es la liturgia, que es el centro y la vida misma de la Iglesia Universal. Pero como devoción privada, porque es lo que es el rosario, no la oración de la Iglesia, como devoción privada, sin duda que es la que nos acerca de una manera más humilde y sencilla al misterio de la Santísima Virgen María y la obra de la salvación que las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han obrado en el corazón de nuestra bendita Madre. Y con su intercesión, ella que en el cielo glorifica a las personas divinas e intercede por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, la Santísima Virgen María nos precede, nos acompaña en este camino hacia la patria celestial. El otro aspecto que celebramos en el mes de octubre es la dimensión misionera de la Iglesia. Celebraremos el Domum, el Día Mundial de Oración por las Misiones, para que nunca olvidemos que la dimensión misionera de la Iglesia está en la misma sustancia de la vida eclesial. Por eso, sin la obra misionera, sencillamente la Iglesia dejaría de existir, porque dejaría de responder a aquello para que fue llamada a la existencia por su Señor y su Dios, su cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio a toda la creación. Y aquí enganchamos con el pasaje evangélico que hoy acabamos de proclamar. Ayer veíamos cómo los dos discípulos, los 72, eran enviados a anunciar el reino. Hoy vemos su regreso de esa tarea evangelizadora. Y dicen ellos: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Venían eufóricos, entusiasmados de la obra que habían hecho junto al Señor y movidos por su Espíritu. Y Él les anima, les conforta, se alegra con ellos y les dice: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y además insiste:
porque les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones. No puedo dejar de pensar en la imagen de la Inmaculada Concepción, siempre con la serpiente bajo su pie, recordando las palabras del Génesis, que ella pisoteará la cabeza de la serpiente. Esta profecía del Génesis que se cumple en el libro del Apocalipsis, en la mujer vestida del sol. Serpientes y escorpiones que eran pisoteados de todo el ejército enemigo, pero nada les hará daño. Qué maravilla es pensar que vivimos bajo el Espíritu de Jesús, que hemos sido bañados con su sangre y nunca, nunca tenemos que tener miedo. Nada y nadie les hará daño. ¿Cuántos católicos viven muertos de miedo sobre la Iglesia, el futuro de la Iglesia, lo que está pasando en la Iglesia, la confusión de la Iglesia? Y no os hará daño. Non prevalebunt, no prevalecerá contra ella las puertas del infierno. Nadie derrotará a la Iglesia católica, a la Iglesia de Jesucristo. Se lo ha prometido Jesús. Que pasaremos por valles de tinieblas, que pasaremos por 1000 tribulaciones, qué duda cabe, fue así desde el comienzo, pero derrotada jamás. Y dice, pero no se alegren tanto porque los espíritus inmundos se les sometían, alégrense más bien porque tu nombre y el mío están escritos en el cielo. Y en ese momento le invade a Jesús un arrebato de alegría. Y dice que lleno de la alegría del Espíritu Santo exclama, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Y qué curioso, esto es precisamente lo que es el rosario, la oración de la gente sencilla. Hay muchas ideas y mucho escrito sobre los orígenes del rosario. Qué duda cabe que Santo Domingo de Guzmán, el gran santo español fundador de la Orden de Predicadores de los Padres Dominicos, como comúnmente se les conoce, tiene mucho que ver con esta oración. Una oración que surge para combatir las herejías de aquellos herejes del norte de Italia, sur de Francia y norte de España, los valdenses, los albigenses y los cátaros, entre otros, que negaban el misterio de la Encarnación, entre otras cosas. Y de ahí estos magníficos predicadores de la palabra, junto también, por supuesto, a los frailes franciscanos, para defender la fe católica, presentan esta sencilla oración que recoge en el Ave María la primera parte, simplemente las palabras de la Anunciación y la Encarnación del Hijo de Dios, y en la segunda, la confesión de la verdadera identidad de la Virgen María. Madre de Dios, Madre de todos los hombres, con capacidad para interceder, es decir, corredentora, partícipe de la obra de la redención de su Hijo Jesucristo, que día y noche intercede por nosotros siempre, ahora, pero sobre todo clamamos porque la Santísima Virgen María esté orando por nosotros en la hora de nuestra muerte. Amén. El rosario, también se dice, y creo que de una manera hermosísima, era en los monasterios la oración que rezaban los hermanos legos. De hecho, el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, San Juan XXIII, decía que el rosario es el breviario, la liturgia de las horas de los pobres, porque así como los monjes tenían obligación antiguamente de rezar los 150 salmos, pero los hermanos legos en su mayoría eran cuasi o totalmente analfabetos, como no sabían leer en latín los salmos de la liturgia, los salmos de la Biblia, ellos en vez de un salmo rezaban un Ave María. Y así acompañaban a los grandes monjes que recitaban la liturgia de las horas. Entonces, así, unos y otros, unos cantando la liturgia, otros sencillamente rezando el rosario, alababan, glorificaban a Dios y contemplaban los misterios de la vida del Señor. Por eso hasta el Papa Juan Pablo II, las Ave Marías eran 150, como 150 son los salmos de la liturgia. Estas cosas, los secretos del reino,
No las saben ni los ricos, ni los sabios, mucho menos los listillos, a los que les va bien en este mundo y tienen de todo. No, a los humildes y a los pobres, esa gente que todos los días despreciamos y miramos por encima del hombro y además los tenemos por sirvientes. Y además añade, sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él se lo quiera revelar. Esta debe de ser la oración del cristiano. Padre, hazme conocer a Jesús. Jesús, que yo conozca al Padre, como le dijo a Felipe, ¿no crees que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Señor, que yo te vea, que yo te reconozca. Padre, gracias por darnos a tu Hijo. Jesús, muéstranos el rostro de tu Padre, como lo están contemplando los ángeles de Dios. Y volviendo a sus discípulos, les dijo aparte, ya solo a ellos, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Queridos hermanos, si no fuéramos católicos, si no hubiéramos recibido las aguas cristalinas del bautismo, nunca hubiéramos conocido los tesoros de nuestra fe católica. Hay científicos, hay políticos, hay premios Nobel que no tienen fe. Hay ricos multimillonarios que con un cheque pueden comprar un país entero y no tienen fe. Hay muchos que lo tienen todo en este mundo y a lo mejor no van a ir al cielo. Pero dichosos los pobres en el espíritu, porque vuestros es el reino de los cielos. Quien reza el Santo Rosario se hace pequeño, y el Señor, al que reza el Santo Rosario, le revela los secretos de su reino de manos de la Santísima Virgen María, que de una manera especial en este mes, rezando el Santo Rosario, recemos por las misiones y por todos los misioneros.